Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Hidalgo, soy docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, Cátedra B, y en esta oportunidad voy a estar con ustedes trabajando sobre uno de los temas que tiene quizás más relevancia dentro del proceso penal y dentro de la sociedad, en particular por el alto impacto que genera aquello que son las medidas restrictivas de la libertad durante el desarrollo del proceso, que tienden a hacer que se cumplan los fines del proceso, y aquí entran en conflicto desde ya aspectos tan relevantes como la presunción de inocencia o el estado jurídico de no culpabilidad, con las facultades que otorga la Constitución de la Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales para privar de la libertad a una persona que aún no ha sido declarada culpable. Estas medidas, entonces, van a ser objeto del estudio que hagamos en esta unidad, aclarando lo siguiente. Primero vamos a trabajar sobre una parte general, es decir, los conceptos generales que unen a estas medidas, que se refieren a sus fines, sus límites, sus caracteres. Y en otra parte vamos a trabajar sobre las medidas de coerción en particular. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación. Aquí en esta diapositiva, la primera es la introductoria, que un poco es el resumen de lo que le acabo de mencionar. En esta primera parte, como ya les dije, después vamos a ver los tipos coercitivos específicos en una segunda parte. Aquí están mencionados cuáles son los medios de coerciones personales, los reales. Vamos a comenzar entonces por un concepto de coerción procesal, y en este sentido voy a decirles que toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado, de la persona que está sometida a proceso, o de terceras personas que se imponen durante el curso del proceso, tendiente a garantizar el logro de sus fines, que es el descubrimiento de la verdad, la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto. Quiero señalarles que ha habido importantes modificaciones a partir de la Ley 10.457, sancionada en la provincia de Córdoba, que en particular sobre las medidas de coerción, que después vamos a ver en detalle, la prisión preventiva, plantea en los artículos 336 y 336 bis que determinadas medidas de coerción, en particular la prisión preventiva, debe ser tomada por órganos jurisdiccionales, es decir, ya no los fiscales, sino órganos jurisdiccionales. Pero adelanto esto porque esta ley, que ha modificado el Código Procesal Penal, a su vez se encuentra suspendida porque aún no se han regulado todos aquellos institutos que tienden a poder brindarle a esta modificación que se hizo en la ley procesal su real vigencia. Así que está suspendido, había ingresado ya a funcionar antes de lo que fue el inicio de la pandemia, pero a raíz de los cambios y las urgencias que se produjeron, estas modificaciones quedaron suspendidas. ¿Cuáles son los caracteres de la coerción procesal? En este sentido, lo primero que lo caracteriza a la coerción procesal es el hecho de que sea compulsiva, es decir, estamos refiriéndonos a el uso de la fuerza pública de manera efectiva o conminativa, es decir, tanto sea aplicando la coerción, la fuerza pública, o conminando con aplicarla, es decir, señalando o indicando que si no se cumple tal o cual actividad, entonces se va a poder aplicar la fuerza. Este otro aspecto de la coerción procesal en general nos tiene que también plantear que es instrumental, cautelar, o dicho de otra manera, no tiene un fin en sí mismo, porque la aplicación de estas medidas busca asegurar fines del proceso de los que ya no vamos a ocupar. Y además no constituye una pena. Esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque
existe sobre la aplicación de los medios de coerción, quizás particularmente sobre la prisión preventiva, la sensación que se trata de el anticipo de una pena, y esto es un error conceptual muy importante del que nos vamos a ocupar también. Y les decía que también afecta al imputado o a terceros, y esto es así porque la persona que está sometida a proceso en su condición de imputado es una persona a la que se pueden dirigir estos medios de coerciones procesales, pero también a terceros, por ejemplo, testigos, para utilizar la fuerza pública para que concurran, peritos para que puedan expedirse en término, y otras personas que pueden resultar, digamos, a través de una coerción real, por ejemplo, un allanamiento, terceros como vecinos, que sea necesario allanar un domicilio, y allí entonces es esta disquisición. De este punto partimos entonces, y uno de los primeros aspectos que podemos hablar sobre las clases de esta coerción es que se trata de una coerción personal, es decir, que afecta a la libertad ambulatoria en cuanto a las clases, o la real, que afecta a la libre disposición del patrimonio. Son las dos principales clases de coerción. En cuanto a la coerción personal del imputado, tenemos que indicar que es una excepcional restricción o limitación que se va a imponer a su libertad cuando fuere absolutamente imprescindible para asegurar la consecución de los fines del proceso hasta que finalice, que el proceso pueda desenvolverse con su efectiva intervención y que la sentencia con que culmine no sea privada de considerar ninguna prueba ni que éstas sean falseadas por obra de aquel y que se cumpla con la pena que ella imponga. Si uno analiza el concepto, va a ver que esto se vincula directamente con los fines que tiene el proceso. En cuanto a otros aspectos que están relacionados a este concepto, básicamente también tengo para decir que, por supuesto, va a afectar un derecho garantizado constitucionalmente, el artículo 14, que es el derecho a circular libremente, de modo que esto tiene que, la privación, la aplicación de la coerción personal del imputado tiene que tener un respaldo legal, esta restricción, y las decisiones y actos que se van a materializar deben ajustarse específicamente a la ley, y hay que también reconocer que pactos y tratados internacionales a los que la provincia de Córdoba ya había adherido hace mucho tiempo a través de la Constitución, de la última modificación a la Constitución provincial, nos llevan a entender que está regulado en la Convención Americana de los Derechos del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás pactos y tratados internacionales que van a reconocer el derecho a la libertad ambulatoria y van a imponer condiciones para que este derecho a la libertad ambulatoria sea de alguna manera regulado. Este conjunto normativo e interpretativo que son los pactos internacionales, porque no olvidemos también que aquí la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana están emitiendo dictámenes que en el carácter que tienen son un conglomerado normativo interpretativo que vinculan al Estado, van a determinar el carácter excepcional de esta coerción por causas y condiciones fijadas previamente por la ley, en los casos y bajo las formas establecidos, ejecutándose con el respeto de la dignidad, sin exceder el tiempo razonable, y el procedimiento de indemnización en caso de arbitrariedad. Esto básicamente son algunos tópicos que contienen todos estos pactos y tratados internacionales que han sido, como ya les dije, tanto receptados por la Constitución de la provincia de Córdoba y la Constitución Nacional e incorporados al plexo normativo nuestro como integrantes. En cuanto a la naturaleza y caracteres de la coerción personal del imputado, entonces decimos que es cautelar,
de extrema necesidad, provisoria, proporcionales, con límite en la duración y de aplicación e interpretación restrictiva. En este sentido, entonces, vuelvo a retirar este concepto. Aquí entra en juego una justificación que constituye quizás, en relación al episodio más dramático que tiene el proceso penal, que es la privación de la libertad de una persona que es inocente hasta que una sentencia firme no demuestre lo contrario, contiene una justificación esto, y esta justificación está contenida normativamente en orden a que la Constitución de la provincia, la Constitución Nacional, a la vez que garantiza este derecho a la libertad, que es permanente, y mientras una persona tiene esta condición de inocente, es decir, únicamente esto se resuelve con una sentencia condenatoria firme, se justifica para lograr los fines que prevé el proceso. Y aquí entonces que este derecho a la libertad, que está garantizado constitucionalmente, también plantea esta limitación. Ahora, tratándose de un derecho de esta raigambre, que es nada más ni nada menos que la libertad, es que el proceso penal y los pactos y tratados internacionales procuran establecer estándares para el funcionamiento de las medidas de coerción que se apliquen sobre las personas privadas de la libertad, que tengan estos caracteres específicos, es decir, que sean de extrema necesidad, que sean netamente cautelares, que sean provisionales, y caracteres que después vamos a analizar en particular. Simplemente recordar que el artículo 18 y 69 de la Constitución Nacional autorizan el arresto del sospechoso, y el encarcelamiento durante el proceso es cautelar y tiende a asegurar la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias, y en su caso para la ejecución del fallo. Esto lo señala el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Son de extrema necesidad para evitar riesgos para los fines del proceso, lo que justifica la imposición, y siempre que esto no puede ser modificado por otra más leve, por eso son provisorias. Es instrumental porque no tiene una naturaleza sancionatoria, es un medio para lograr fines. Y es excepcional por cuanto la regla es la libertad del imputado. La medida debe ser proporcional al peligro que se trata de prevenir, es decir, si el peligro está, si el hecho delictivo, por ejemplo, que está siendo investigado, tiene una pena que no es privativa de la libertad, entonces no hay proporcionalidad si alguien decide privar de la libertad a esa persona. Y es objetiva por cuanto la aplicación no puede apoyarse en apreciaciones exclusivamente subjetivas, requiriéndose evidencias sobre los extremos de los hechos de la imputación que se le atribuye. Aquí vamos a ver un aspecto, cuando veamos las medidas de coerción en particular, cómo la normativa va regulando a medida que es más intensa esa privación cautelar de la libertad. Los requisitos en orden a la prueba son más exigentes. Entonces, también podemos señalar que las medidas de coerción deben ser mínimamente lesivas, nunca desproporcionadas con la pena, en expectativa. Después, que no deben exceder de un tiempo razonable para dictar la sentencia, y en este sentido hay una ley que por supuesto regula esto. Más allá de la regulación específica en el Código, hay una ley nacional, la 24390 modificatoria, en el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. La duración razonable de la privación cautelar es como máximo 2 años, con una autorización a 1 año más, siempre por medidas excepcionales y a través de solicitudes específicas que se hacen al Tribunal Superior. Todas las normas, a su vez, que regulan la coerción son de interpretación restrictiva y no pueden ser aplicadas analógicamente. Deben estar fundadas en prueba. La decisión de la aplicación debe ser de incumbencia judicial y se debe reconocer el derecho a la reparación ante el sobreseimiento de absolución o arbitrariedad judicial. Yo les decía que estas medidas de coerción, entonces, aplicadas sobre el imputado, tienen fines y límites. Y a partir de estos fines y límites, entonces, es que podemos entender con mayor claridad, digamos, a dónde apuntamos. En primer lugar, la tutela de la investigación.
En segundo lugar, la tutela de la realización del juicio. Así como toda medida cautelar, estamos hablando de, tienen este carácter instrumental que es cuidar, por eso hablamos de la tutela de la investigación o la tutela de la realización del juicio. Y, por último, la tutela del cumplimiento de la pena futura. En relación a lo primero, la tutela de la investigación, es evitar que el imputado pueda obstaculizar la investigación, todo el desarrollo del proceso, borrando, destruyendo huellas, intimidando, poniéndose de acuerdo con cómplices. Eso hace a la tutela de la investigación. En cuanto a la tutela de la realización del juicio, permite entonces la realización de los actos procesales que impliquen la presencia del acusado en el juicio. Ustedes recuerden que en el caso de nuestro país, uno de los aspectos que define el juicio es la necesaria presencia del acusado. No tenemos juicio en rebeldía, entonces la realización del juicio exige la presencia del acusado y el desenvolvimiento del mismo. Entonces es uno de los fines que tiene previsto la ley para aplicar estas medidas. Y lo otro es la tutela del cumplimiento de la pena futura, es decir, asegurar el efectivo cumplimiento de una eventual pena privativa de la libertad. Ya hemos señalado algunos caracteres y ahora vamos a profundizar esto diciendo que no puede constituir un argumento para presionar al imputado, es decir, no puede estar bajo una negociación el hecho de recuperar o no la libertad bajo determinadas condiciones que se asuma como podría ser, por ejemplo, la de declarar, confesar y recuperar la libertad. Estos son aspectos que son cuestionables. Tampoco debe ser asumida como una cuestión ejemplarizante, es decir, la privación cautelar de la libertad no puede plantearse como una cuestión que surja o que genere en quien lleva o trata de imponerla una situación pensada a través o para la comunidad, para decir, bueno, ahora esta persona está privada de la libertad porque para calmar determinados cuestionamientos sociales, por ejemplo. No debe ser entendida como una medida de seguridad, porque no está planteado para evitar que una persona cometa otros hechos, sino para asegurar los fines de este proceso. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que hay una garantía que es la del juicio previo para aplicar una medida de coerción que tiene plena vigencia y, como yo les señalaba, en este sentido, como hay plena vigencia del estado de inocencia, o sea, hablamos del estado jurídico de no culpabilidad, más que la presunción de inocencia, hablamos de un estado jurídico de no culpabilidad, y también a partir del estado jurídico de no culpabilidad surge, en relación a las medidas de coerción, otro aspecto que es una definición que es el estado jurídico de no peligrosidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere señalar o indicar esto que este peligro procesal debe ser demostrado por parte del Estado, porque así como una persona se presume inocente, y yo agrego, una persona tiene el estado jurídico de inocencia, no simplemente una presunción de inocencia, así como surge ese estado jurídico de inocencia, también surge o se deriva de ese estado jurídico de inocencia el de no peligrosidad. Por eso es que el Estado va a ser el encargado de tener que demostrar que una persona en libertad es peligrosa procesalmente. Solo se va entonces a aplicar estas medidas cuando exista el riesgo, con criterios restrictivos. De esta manera, entonces, vamos caracterizando a las medidas de coerciones personales en general y sobre el imputado en particular. Ahora bien, yo les decía que esta presunción de inocencia, estado jurídico no culpabilidad, conllevaba otro aspecto que es lo que es
este estado jurídico de no peligrosidad, es decir, queda en manos del Estado demostrar en qué casos, por qué motivos y por qué razones va a imponer medidas cautelares, privativas de la libertad a una persona. Y aquí aparecen lo que denominamos los presupuestos para aplicar estas medidas cautelares. Como en toda medida cautelar, van a tallar aquí dos aspectos que son importantes. Por un lado, las pruebas de cargo, se conocen como fumus bonis iuri, es decir, la apariencia del derecho, y por otro lado, el peligro de que el imputado pueda frustrar los fines del proceso, que es lo que se conoce como el periculum in mora. En relación a las pruebas de cargo, bueno, nos vamos a encontrar con quizás dos situaciones que puedan ser las más palmarias. Por un lado, aquellos casos de flagrancia, es decir, cuando alguien es de alguna manera tomado con las manos en la masa. Y por otro lado, cuando haya vehementes indicios de la existencia del hecho y la participación de una persona, sospechas serias de una participación delictiva, eso va a plantear, de acuerdo a la medida, a la intensidad de la medida de coerción del imputado, va a plantear una menor o mayor prueba de cargo como exigencia en la ley para poder llevarla adelante. Y en relación al peligro en mora, el peligro de la demora, por eso la aplicación, nos vamos a encontrar con lo que son las pautas objetivas o subjetivas que van a ir llevando a la aplicación del peligro del proceso. Me refiero a esto en dos aspectos. Por un lado, nos vamos a encontrar con situaciones que reflejan o revelan por parte de el accionar de la persona que está sometida a proceso de manera objetiva, situaciones tales como el entorpecimiento de la investigación y desde el punto de vista subjetivo, condiciones personales tales como la falta del arraigo laboral, social y familiar, que son aquellas que combinadas van a permitir o van a posibilitar la aplicación de una medida de coerción. Desde ya, quiero señalarles algo que es muy relevante en esto, más allá de que después lo podamos ver en particular, que es que no existe por sí solo, por más grave que sea el delito, que la sola atribución del hecho delictivo, o de la gravedad del hecho delictivo, permita tener por cierto o por simplemente acreditado que va a existir el peligro procesal y con eso solo privar de la libertad a una persona. Quiero puntualizar esto, es decir, el monto de la pena que se le atribuye a una persona, una escala penal muy alta, por ejemplo en el caso del homicidio, que parte de 8 años de prisión, por sí solo nunca puede justificar la privación cautelar de la libertad. Es necesario entonces encontrar específicamente cuáles son los indicadores del peligro procesal y en este sentido en los últimos años se ha trabajado y avanzado muchísimo. Si ustedes me permiten, hasta aquí voy a llegar con esta primera parte para detener aquí y luego seguir avanzando con el resto de la presentación de esta primera parte de lo que son las medidas de coerción.